Vamos con la región Callao, el gobierno regional de Callao, el señor Jorge Villarreal Ruiz, el gerente regional de transportes del gobierno regional del Callao. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, al señor congresista Roy Ventura, agradeciendo la oportunidad que se nos da en este foro de poder compartir experiencias en este tema. Saludo también a los expositores y al público presente. Bueno, sin duda quienes me han precedido han tenido la oportunidad, creo, de exponer diversos puntos de vista con relación a la legislación que muchas veces emite el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros como gobierno regional tampoco podemos ser ajenos a esa realidad. Y es que no podemos ser ajenos porque ya hace mucho tiempo, a través de la ley de descentralización, los gobiernos regionales hemos recibido como competencia conducir el proceso de emisión de licencias de conducir. Y como comprenderán, tampoco podemos ser mesa de parte, ¿no?, de este importante procedimiento. Sin duda habrá cosas buenas y cosas malas, y esperamos, aprovechando este foro, que puedan ser recogidas para bien de la sociedad, porque finalmente estamos involucrados en este tema, autoridades como la sociedad civil en su conjunto. Yo quisiera empezar haciendo una remembranza o un pequeño repaso de los antecedentes. Hoy día, enero del 2017, cumplimos un año en donde se puso en debate finalmente el nuevo sistema de emisión de licencias de conducir. Se mencionó que en enero del año 2016 el Ministerio publicó un anteproyecto que en buena cuenta era más o menos la visión que se tenía de cómo podría ser un nuevo modelo o un nuevo sistema de emisión de licencias de conducir. Bueno, como todo anteproyecto, también fue objeto de aportes, de críticas, de discusiones, pero la finalidad era siempre buscar la buena formación y elevar el nivel de exigencia de las evaluaciones. Nosotros como gobierno regional tampoco hemos sido ajenos a este proyecto, porque como repito, estamos ya desde el año 2011 llevando a cabo el proceso de emisión de licencias de conducir. Y desde esa fecha hasta ahora tenemos un sinnúmero de casos de experiencia que hemos tenido la oportunidad de transmitirlos en los plenarios convocados por el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Bueno, mencionaba que hay críticas, pero también una gran preocupación de la población de erradicar a los choferes irresponsables. Quisiera empezar primero mencionando que este proyecto que se puso en marcha buscaba el diseño de una nueva regulación, que como lo ha mencionado el doctor Agurto, estamos volviendo al sistema anterior, ¿no? Antes del Decreto Supremo 040 del 2008. Y aunque tengo cierta discrepancia con él, creo que las escuelas sí tienen un rol que las leyes les han asignado, pero el problema es la fiscalización y la supervisión. Y ese es un tema que aún todavía no se ha resuelto. Como todos sabemos, en junio del 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidió por fin aplicar o promulgar un nuevo sistema de emisión de licencias de conducir. Sin embargo, como aspectos importantes de este nuevo sistema, debemos mencionar de que no todas sus disposiciones son de aplicación inmediata. Establece periodos cortos de adecuación para los centros médicos, para las escuelas de conductores y para los centros de evaluación, que, dicho sea de paso, son única y exclusivamente de los gobiernos regionales. Pero aún así, todavía este reglamento, no todo está dicho en este reglamento. Aún necesitamos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
desarrolle normas reglamentarias. Requiere todavía la expedición de algunas normas reglamentarias para desarrollar algunos otros requisitos que más adelante vamos a ir a ver. Se busca homogeneizar y estandarizar los procedimientos. Claro, y es que con el proceso de descentralización, los gobiernos regionales del Perú estamos conduciendo el proceso de emisión de licencias de conducir. Y como el anterior procedimiento o el anterior reglamento no establecía protocolos o procedimientos que las entidades o las autoridades de turno debían seguir, pues la evaluación no seguía, digamos, un estándar esperado. Entonces, con este proyecto o con este reglamento, esperamos, se busca homogeneizar y estandarizar los procedimientos. Algo importante que nos llamó la atención y que realmente vimos con beneplácito era que este reglamento establecía como obligatoriedad que los postulantes de una licencia de conducir clase A y clase B sean sometidos a evaluación por parte de los centros de evaluación de los gobiernos regionales. Sin embargo, también no todo todavía esto ha terminado, porque este reglamento ya ha sufrido 4 modificaciones, incluyendo la 026, que es lo que hoy día nos convoca, 3 que alcanzaron a ser publicados en el año pasado, digamos a menos de 6 meses de puesta en vigencia del reglamento, pues sufrió 3 modificaciones, relacionadas principalmente a postergación de puesta en marcha de algunos procedimientos y también las modificaciones de algunos requisitos. El reglamento aún necesita el desarrollo de algunas disposiciones. El Ministerio no ha culminado y tampoco el Ministerio de Salud ha hecho lo propio con los protocolos que se deben seguir para la evaluación médica. Tenemos 10 procedimientos que la norma señala que deben ser implementados por el Ejecutivo. De estos 10 procedimientos, por ejemplo, se ha implementado ya el taller Cambiemos de Actitud. El Ministerio ha aprobado el formulario de trámite con los cuales está estandarizando la solicitud en todos los gobiernos regionales. Se han emitido sí las características técnicas que debe contener o caracterizar una licencia de conducir, con la salvedad que solamente está referida a la clase A, no a la clase B. Ya contamos con el balotario de preguntas, de conocimientos, y sobre este tema también quiero detenerme porque los gobiernos regionales participamos en la elaboración del balotario de preguntas, y esto no ha sido, digamos, fortuito, sino gracias a la interacción que tuvo el Consejo Nacional de Seguridad Vial en años pasados y que esperamos se siga manteniendo ese nivel de coordinación. También se ha emitido ya la directiva relacionada a los equipos de video que deben tener los centros de evaluación, como también las escuelas de conductores y centros médicos, y aún se encuentra pendiente de emitir las características que deben contar los vehículos de doble comando. Tanto como ello, también se necesitan las directivas relacionadas al tipo de equipamiento que va a ir en el interior del vehículo. Otro de los aspectos que aún están pendientes de que el Ministerio apruebe o desarrolle son los protocolos de evaluación práctica de las habilidades. Y finalmente, como les mencionaba, el Ministerio de Salud aún no ha publicado los protocolos para la evaluación médica. Ahora bien, ¿qué cambios trae el sistema de emisión de licencias de conducir? Primero, que como ustedes ven, el reglamento no habla de autoridades competentes, el reglamento habla de organismos públicos competentes que integran el sistema. Y aquí se ha incorporado, digamos, además de lo que nosotros conocemos como es el Ministerio de Transportes, gobiernos regionales, municipalidades provinciales,
a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que como nosotros sabemos son también instituciones que expiden licencias de conducir militar. Las competencias desarrolladas siguen siendo las mismas, competencias normativas, de gestión, de fiscalización, pero no todas son ejercidas por estas instituciones que hemos mencionado. Algunas cuentan con competencias normativas que principalmente están relacionadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales. La mayoría está relacionada más a la competencia de gestión. La fiscalización, sí, por ejemplo, nosotros esperábamos que haya un rol más activo de los gobiernos regionales en la medida que estamos nosotros conduciendo el proceso de emisión de licencia de conducir. Sin embargo, eso aún no es posible porque el Ministerio todavía no toma la decisión de transferir esas funciones a los gobiernos regionales. Hoy en día todavía los centros médicos y las escuelas de conductores que están en las regiones donde se emite licencia de conducir siguen siendo fiscalizadas por norma, por el Ministerio, por la Sutran, desde Lima, digamos así, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a acceder? ¿Cómo se accede a las licencias de conducir? Este reglamento trae dos formas de acceso, ya se comentó acá. Hay un acceso directo, que es básicamente para las licencias particulares, y hay un acceso, digamos, por recategorización, que están relacionadas a las licencias profesionales. Lo que sí nos ha llamado la atención, por ejemplo, en este rubro relacionado a las licencias profesionales, que haciendo un cuadro comparativo con el anterior reglamento, vemos que hay disminución de las edades, principalmente a partir de la categoría 2B. Más adelante podemos ver el cuadro, por ejemplo. Aquí nosotros hemos advertido que hay una disminución, digamos, de edades, tomando en consideración los nuevos parámetros que ha fijado el Decreto Supremo 07. Notamos acá, por ejemplo, antiguamente la clase 3A, que se exigía como edad mínima 24 años, asumiendo, digamos, la nueva disposición, hay una reducción de un año, lo cual de alguna manera contradice una de las consideraciones que señala el propio reglamento, ¿no? En donde se señala y se establece que los accidentes, por lo menos el 25%, están vinculados a conductores de entre 19 y 25 años. En fin, será un tema de discusión. El nuevo esquema sigue manteniéndose igual. Siempre va a haber un examen médico, siempre va a haber una formación académica de postulante y una evaluación teórica y práctica. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, hay un cuadro. Lo único que está introduciendo esta nueva norma es básicamente lo relacionado a la evaluación conductiva. Hoy día la norma exige que la evaluación sea no solamente en circuito cerrado, sino también en la vía pública. Siguiente, por favor. Ahora bien, y este es un tema que a nosotros nos interesa como gobierno regional. Se ha establecido una serie de requisitos técnicos que deben estar o que debemos cumplir nosotros los gobiernos regionales. En principio, la norma, como he mencionado, habla de los centros de evaluación, pero solamente a cargo de los gobiernos regionales. Y vamos a ver más adelante cómo esta disposición de alguna manera entra en conflicto con la última modificación dada por el Ministerio. Bueno, se debe proporcionar vehículos al postulante, a diferencia de la anterior legislación que no señalaba nada al respecto. Bueno, esta es una obligación que ahora los gobiernos regionales tendrán que hacer al proporcionar los vehículos al postulante. Este tema importante que también nos interesa destacar es que ahora, con esta nueva norma, ya no interesa el domicilio de residencia del postulante. El postulante va a poder tener la opción de ser evaluado en cualquier centro de evaluación, habiendo obviamente cumplido las etapas previas. Los resultados serán registrados en el Sistema Nacional de Conductores. Ahora,
Respecto de este último decreto supremo que ha salido publicado en este mes de enero, se han introducido algunas modificaciones que sí nos llaman la atención, ¿no? Siguiente, por favor. Este nuevo reglamento ha eliminado el grado de instrucción del postulante. Entonces acá nos surge una interrogante, ¿no? Ahora, ¿podrá una persona analfabeta acceder a una licencia de conducir? Esa es una de las interrogantes que dejo acá en el plenario, y creemos que si esa situación, digamos, no se corrige, va a incrementar sin duda el riesgo de las personas que transitan por las calles. Bueno, se reduce la licencia de 8 a 5 años. Ahí, por ejemplo, hay un criterio que no logramos entender, porque ahí siempre se aumenta, se reduce, se aumenta, se reduce, y finalmente en realidad no comprendemos cuál es el criterio que se sigue. Sin embargo, la norma hoy día para licencias particulares ha reducido de 8 a 5 años. Para el resto de licencias profesionales se mantiene igual, con excepción de los vehículos menores, que para los profesionales se mantiene a 5 años. Siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, algo muy significativo. Por primera vez se establece como edad límite en la conducción para la licencia particular los 70 años. El anterior reglamento no decía nada al respecto. No sabíamos, bueno, según la norma anterior, no había ningún tipo de impedimento. Hoy día el Ministerio está intentando, digamos, regular esta situación, pero solamente para licencias particulares. Porque a diferencia de las otras categorías, como ha señalado, por ejemplo, el ingeniero Gallegos, siguiente, por favor, sí ha decidido que personas mayores de 70 años puedan conducir un vehículo o vehículos destinados al transporte de personas y mercancías. En realidad no entra en mi mente ver a una persona de 80 años conduciendo un transporte de carga de mercancías de Piura a Lima, o trasladando pasajeros en un bus interprovincial de otra ciudad hacia acá. Yo creo que eso, por ejemplo, debería corregirlo o corregirse, en la medida que tampoco el reglamento, esta última modificatoria, no nos señala o no nos dice cuáles son las motivaciones técnicas. Además, a diferencia del Decreto Supremo 07, que fue visado por el Ministro de Salud, en esta última modificatoria no aparece la firma del Ministerio de Salud. Entonces acá hay una duda que nos deja inquietos, y esperamos que el Ministerio pueda, digamos, tener un pronunciamiento. Además, según la información estadística que nosotros manejamos como unidad de licencias de conducir, no encontramos que haya una exigencia del mercado, ¿no?, laboral, como para que se continúe o se permita que personas de más de 80 años puedan conducir vehículos destinados al transporte de personas. La gran mayoría que nosotros podemos mostrar, ojo, claro está que se trata de una estadística relacionada al gobierno regional de Callao, pero creo, por la experiencia que uno tiene, que esta cifra, digamos, es casi homogénea para el resto de gobiernos. Pero la principal, digamos, demanda que se produce en el otorgamiento de licencias de conducir solamente está entre personas de 18 a 50 años. Y no vemos por eso en la estadística cifras grandes como que nos haga pensar la necesidad de que se permita la conducción de personas de más de 80 años, sobre todo para vehículos de transporte de personas y mercancías. Otro cambio que ha traído el Ministerio con la promulgación del 026 es de que se ha retrocedido en la decisión de que los postulantes de la licencia clase B sean evaluados por los centros, por los gobiernos regionales. Ahora vuelven a ser evaluados por las municipalidades provinciales, pero nos genera vacíos en la regulación. ¿Y por qué decimos que nos genera vacío en la regulación? Porque si uno lee el reglamento de licencias, la mayor cantidad de sus disposiciones están relacionadas a la clase A. Y como he mencionado, en el desarrollo de varias de sus disposiciones, por ejemplo, se han normado las características técnicas de las licencias de conducir en la clase A, pero no sabemos cuáles son las características para la clase B. Y peor aún,
no hay información estadística, de cuántas licencias de conducir de la clase B se emiten a nivel nacional. Lo que sí hay en el Sistema Nacional de Conductores de sanciones son infracciones que se han colocado a conductores de mototaxis o de motolineales, pero no se conoce la cantidad de licencias de conducir que se pide a nivel nacional de la clase B. No entendemos por eso por qué el Ministerio ha retrocedido en la regulación, en esta regulación. Y es más, digamos, como para dejarnos tranquilos, nos ha consignado como una de las responsabilidades la supervisión del proceso de otorgamiento de licencias de conducir de la clase B. Pero tampoco sabemos cómo vamos a supervisar, porque, como repito, no tenemos información en el sistema del número de licencias de conducir. No sabemos, porque la norma no señala, si las municipalidades estarán obligadas a tener centros de evaluación. No lo sabemos. No sabemos tampoco cómo serán las evaluaciones de conocimiento y menos las de manejo. Entonces, acá, por ejemplo, sí consideramos que hay un retroceso en esta última modificación. Siguiente, por favor. Bueno, hablaron del taller Camino de Actitud, y más allá de las consideraciones, solamente me resta decir a mí que ha vuelto a manos de las escuelas de conductores. Inicialmente el texto original buscaba que los gobiernos regionales, como autoridades a cargo del proceso de elección, lleven a cabo este taller, como Estado o como gobierno. Bueno, se ha dado marcha atrás, ahora serán impartidas por las escuelas de conductores y solamente para aquellas personas o titulares de licencia que han tenido una infracción grave o suspensión o inhabilitación de su licencia de conducir. Para terminar, la norma está estableciendo que a partir del 1 de agosto de este año se lleven a cabo la evaluación en la vía pública de los postulantes de licencias profesionales. Pero, y acá debemos mencionar, el Ministerio se olvidó de los gobiernos regionales, que inicialmente las evaluaciones en la vía pública se iban a realizar a partir del 1 de enero del 2018. Hoy día ha adelantado la evaluación en la vía pública y con seguridad debemos mencionar que eso no va a ser posible. Y no va a ser posible porque, a diferencia de las entidades particulares, los gobiernos regionales necesitamos plantear proyectos de inversión para poder establecer mejoras de toda la infraestructura y los requisitos que señala esta nueva normativa. Y como nosotros sabemos, un proyecto está sujeto también a recursos económicos, a presupuesto, y el Ministerio en esta norma no está transfiriendo recursos a los ministerios, a los gobiernos regionales. Y si a esto se suma el hecho de que el gobierno actual ha derogado el SNI, estamos hoy día a la espera de que se promulguen los reglamentos del nuevo sistema de inversión pública, que es de 2 meses, y por eso que no vamos a llegar al 1 de agosto. Acá nosotros queremos aprovechar este plenario más bien para solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que invite a los gobiernos regionales a participar de estos cambios normativos, porque ojo, más allá de la norma, quienes la van a ejecutar, quienes van a hacer cumplirla, son los gobiernos regionales. Entonces debemos mencionar que no va a ser posible que iniciemos a partir de agosto de este año las evaluaciones en la vía pública. Muchas gracias.